Buenos días, soy Jaime Moreno Agraz de la Dirección General del Deporte Universitario. Bienvenidos a otra emisión más de Hablemos de Arbitraje Deportivo. Hoy hablaremos del arbitraje deportivo como una actividad profesional donde desprenderemos si existen sustanciales diferencias entre el arbitraje amateur y el arbitraje profesional y si es así, identificar cuáles son los tópicos en donde hay divergencias. Por otro lado, aunque sabemos que se requiere de cierta preparación para ser un árbitro profesional, en esta ocasión trataremos de revelar el tipo de preparación que requieren estos profesionales. Para esto nos ayudarán la licenciada Katia Itzel García Mendoza y el licenciado Horacio Carrasco Fernández de la. Al licenciado Carrasco, pues ya lo conocemos de transmisiones anteriores y para abreviar tiempo, solo recordaremos que es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de nuestra universidad y tiene una especialidad en Programación y Presupuesto e imparte cátedra en la Facultad de Economía. Se ha desempeñado en el sector público, fue árbitro profesional de fútbol de 1982 a 1994, instructor de árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol FIFA en 2018 y actualmente colabora en la Dirección de Deporte Representativo y en la Dirección General del Deporte Universitario. Bien, por lo que toca a la licenciada García Mendoza, es egresada de la Escuela Nacional Preparatoria número 6, Antonio Caso. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Actualmente cursa la carrera de Derecho en el sistema abierto de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios. Su experiencia deportiva encontramos que participó en Olimpiada Nacional de 2005 a 2007, representando al Estado de México y obteniendo bronce en la categoría sub-14 en Cancún, Quintana Roo en 2005. Participó en el Nacional Sub-12 en Monterrey, Nuevo León, representando al Estado de México, donde obtuvo también bronce. En la categoría Sub-12 integró la preselección nacional de fútbol de 2006 a 2007, integró el representativo de media superior de la universidad para participar en las Olimpiadas Nacionales 2008, 2009 y 2011, obteniendo bronce en la categoría Elite en Metepec, Estado de México, en el año 2011. También integró el representativo superior de la UNAM, participando en la Universidad, Nacional de 2011 a 2016, obteniendo plata en Veracruz 2012, plata en Puebla 2014 y oro en Jalisco 2016. Fue monitora en Pumitas AC de 2011 a 2015 y dentro del arbitraje, en 2015 realizó su curso para árbitro en la Escuela Nacional de Árbitros de la Federación. En 2015 arbitró en Pumitas AC. En 2016 ingresó al sector profesional de árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol y para 2019 obtiene ya el gafete internacional FIFA. Ya dentro de este sector ya tuvo participación en el Dallas Cup, en 2019 amistoso internacional entre Estados Unidos y Corea del Sur. En el mismo año participó en el torneo She Believes Cup en Estados Unidos, fue cuarto árbitro en el encuentro entre Estados Unidos e Inglaterra, y en 2020 fue árbitro en el encuentro Estados Unidos contra España, y en 2020 tuvo participación en el premundial de CONCACAF Sub-20. Pues bien, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a la licenciada Katia Itzel García Mendoza y al licenciado Horacio Carrasco Fernández de Lara. Buenos días, adelante. Buenos días. Eh, es importante resaltar un aspecto de Katia. Me parece que eh, en el tiempo que yo estuve en el arbitraje profesional, teníamos que pasar por tercera división como asistente, segunda división, primera división. Al cuarto año comenzábamos a ser árbitros en tercera, al quinto, así sucesivamente, y era seguramente 6, 7 años para llegar a ser árbitro en primera división. Estoy escuchando que Katia en cerca de 4 años llegó al gafete internacional. Es algo que es digno de destacar porque no es fácil, la competencia ya es interesante, y bueno, quería destacar este aspecto porque
no es fácil. Y, y, y hablando precisamente de lo que no es fácil, yo diría que las diferencias para ser un árbitro profesional o realizar una actividad de arbitraje deportiva desde el punto de vista de una actividad profesional, se necesitan muchos aspectos importantes. Lo primero que quiero hacer es hacer una diferencia entre el árbitro amateur y el árbitro profesional. ¿Por qué? Porque el árbitro amateur tiene como espíritu, como primer característica, que lo hace con muchas ganas, con amor, con dedicación. Esa es su primer característica. Sin embargo, para ser árbitro en cualquiera de los dos ámbitos, en el profesional o en el amateur, se requiere de algo más que amor y dedicación. Se necesita una preparación que yo llamo una preparación holística, ¿no? Una preparación holística. Como podemos ver en la primer lámina, en la primer lámina, en la tercera lámina de holísticamente iguales, yo diría, la que sigue, yo diría que la diferencia, hay dos formas de ver este tema. El, el concepto de árbitro amateur, a diferencia del árbitro profesional, eh, lo que determina el nivel de preparación es el nivel de competencia. El árbitro amateur eh, tiene una competencia dinámica, pero de poca competencia o de una formación de características eh, no profesionales. Es decir, el nivel amateur es una actividad de deporte con amor, con gusto, pero hay niveles y generalmente se llega al alto rendimiento cuando ya se está en fuerzas básicas, en competencias ya más fuertes. El nivel, entonces, eso es lo que hace la diferencia entre el árbitro amateur y el árbitro profesional. El árbitro profesional tiene que dedicarse más, tiene que tener amor, tener dedicación, pero también más tiempo para obtener un mejor resultado como árbitro profesional. Entonces, en conclusión, es importante destacar que el tiempo de preparación holística de un árbitro amateur, de un árbitro profesional, no basta con tener gusto y amor, sino más dedicación. Aquí me gustaría, yo haciendo esta diferencia, que Katia nos dijera cómo es la diferencia que existe en el arbitraje profesional. Podemos regresar a la lámina anterior y que nos hablara un poquito del arbitraje profesional con el árbitro profesional de alto rendimiento. ¿Cómo es allá en el sector profesional esta diferenciación? Sí, muchas gracias, licenciado Horacio. Bueno, primero que nada, muy buenos días. Agradezco mucho esta invitación y me gustaría compartir con todos ustedes acerca de la experiencia que yo he tenido aquí en el sector profesional, ¿no? Es importante que siempre partamos de preguntas, ¿no? De hacernos cuestionamientos acerca de que para nosotros cuál sería una diferencia entre un profesional y un árbitro amateur, ¿no? Si bien, como el licenciado Horacio ya lo mencionó, ¿no? Todo parte de un amor y una pasión por esta profesión, ¿no? Por desempeñarnos como jueces deportivos dentro de una cancha de fútbol, ¿no? Ahí creo que coincidimos entre lo que es un árbitro amateur y un árbitro profesional, porque todos partimos de esa base, ¿no? Siguiente, coincido totalmente con que la preparación holística que también tiene un árbitro amateur llega a un nivel diferente a la hora que eres profesional, ¿no? Primero que nada porque tu participación ya es en ligas profesionales de fútbol, ¿no? Tenemos la tercera división, la segunda división, la liga femenil, la liga de expansión y la primera división, ¿no? Ya estas categorías implican que el árbitro tenga una mejor preparación en la parte integral, ¿no? Yo la llamo integral, en donde tenemos diferentes aspectos que son los psicológicos, los físicos, los técnicos, los nutricionales y los teóricos, ¿no?
Esta preparación se da desde que yo me levanto hasta que me duermo prácticamente, ¿no? Y se da toda la semana, ¿no? Si bien ahora por estas cuestiones de la pandemia, las modificaciones de los juegos, si antes eran los fines de semana, ahora tenemos juegos casi toda la semana, ¿no? Entonces, la preparación que nosotros debemos tener debe de ser una preparación físicamente muy exigente. Hoy el árbitro es no solamente un juez deportivo, sino también un atleta, ¿no? Un atleta que tiene que correr los 90 minutos al máximo y en esos 90 minutos tomar las mejores decisiones. Si bien, no sé, un defensa puede equivocar un pase y modificar en la que sigue y tener 10 compañeros que lo respalden, pues el árbitro no se puede dar el lujo de tener equivocaciones. Si bien somos humanos, partimos también de esa premisa, que el árbitro es un ser humano, las equivocaciones de un árbitro tienen que minimizarse, ¿no? Y la única forma de hacerlo es con la preparación constante y se puede decir que a un alto rendimiento, ¿no? Hablamos de la teórica, de la física, de la psicológica. Bueno, creo que lo que seguiría es hablar de qué competencias estrictas o necesarias debe tener el árbitro profesional. Tendríamos que hablar primero de las capacidades cognitivas que debe tener un árbitro, ¿no? Es el principio de la capacidad lingüística, ¿no? Es el talento que debe tener un árbitro en el uso del lenguaje y la escritura. Actualmente en la cancha se pide comunicación, mucha comunicación entre los jugadores y el árbitro, y entonces debe haber una capacidad lingüística, un talento para poder hablar correctamente en el terreno de juego. Capacidad de atención, no solamente con la capacidad lingüística podemos salir adelante, sino se necesita una capacidad de atención, una posibilidad de percibir cambios en el medio ambiente en el que estamos desarrollando nuestra actividad, una capacidad de abstracción, es decir, talento para construir o interpretar sistemas complejos de ideas, ¿no? Como por ejemplo un asunto espacial, un asunto de espacio, ¿no? Si me voy acercando demasiado, ya tuvimos por ahí una jugada donde un árbitro profesional se mete demasiado, el delantero de Cruz Azul le pega al gol y el árbitro por esa percepción, esa no percepción del espacio, se mete demasiado y bueno, pues ahí tiene un error por esa capacidad, esa no capacidad de abstracción, no debe haberse metido. Bueno, son errores que se cometen por otras características, pero el otro debe tener esa capacidad espacial de saber a dónde entra, cuándo entra, cómo entra y por qué no entra, por qué se acerca y por qué no se acerca. Y finalmente una capacidad de deducción. ¿Por qué una capacidad de deducción? Tiene que deducir, inferir hacia dónde va la jugada, por qué hay que ir a la derecha, a la izquierda, ¿no? Esas son capacidades cognitivas que debe tener todo árbitro profesional, pero también tenemos que hablar de la mezcla específica de todo esto, ¿no? Todo de lo que acabo de hablar, eso no se aprende de la noche a la mañana. Es decir, se tiene que tener una información y una técnica adquirida a través de una escuela o una experiencia. Esa es la que se va teniendo a través de la práctica cotidiana, del arbitraje cotidiano. Yo arbitro hoy, yo arbitro mañana y yo me preparo hoy y me preparo mañana con esas experiencias que yo voy adquiriendo, ese razonamiento, ese recuerdo de la capacidad lingüística, de atención, de abstracción, deductiva. Si no hago una introspección permanente, no puedo llegar a tener esa mezcla de capacidades profesionales. Hay más, saber cómo gestionar en el lugar de trabajo, cómo gestionarse en la cancha, cómo tener esa relación social, cómo tener esa relación cuando hay público, cómo compartir con el público, no es fácil, cómo compartir con mis compañeros asistentes, con mi cuarto árbitro, con los recogebalones,
En fin, hay toda una mezcla de interacción que debe ser una debe haber una competencia profesional. Y finalmente pasamos a la siguiente para hablar de las competencias transversales. Las competencias transversales más valoradas en las organizaciones, hablaré solamente de la capacidad de resolución de problemas. En cualquier organización, todo mundo debe tener una capacidad para resolver problemas. Eso solamente se tiene cuando hay una responsabilidad en el trabajo. Hay más características que las estamos viendo en la lámina, pero yo me voy a referir por cuestiones de tiempo solamente a estas tres que están resaltadas, que es la responsabilidad en el trabajo y la resistencia a la presión. ¿Por qué destaco estas tres? Porque son asuntos que cotidianamente en el terreno de juego todo árbitro tiene que resolver. La resistencia a la presión. Todo el tiempo estamos con presión para poder decidir. Pero esas son las competencias de organización. Vayamos a las competencias transversales valoradas, que son valoradas para un árbitro. Los valores universales. ¿Por qué hablo de los valores universales? Hoy está costando mucho trabajo la toma de decisiones, aún cuando están teniendo los árbitros profesionales la ayuda del VAR. Cuando se tienen los valores universales permanentemente bien cimentados, pocas veces el árbitro va a tener la necesidad de recurrir al VAR y tener que ver la pantalla. Asimismo, en el arbitraje amateur, el árbitro, cuando tiene bien valorados bien cimentados todos sus valores, va a tomar sus decisiones adecuadamente. Debe tener una interpretación perfecta del reglamento y tiene que saber cuál es la diferencia en tolerancia y tolerancia cero. No se puede ser todo el tiempo tolerante ni todo el tiempo con tolerancia cero. Esos son otra característica importante que debe tener como competencia transversal un árbitro. El siguiente punto es la preparación física adecuada, de la que ya hablaba Katia, a donde, bueno, en los años en los que yo estaba en el arbitraje, también nuestro profesor Tadeusz Kemka nos ponía a correr cuando menos de 8 a 10 kilómetros 3 veces a la semana, y nos pedía que nos preparáramos. Ya empezábamos a ser árbitros, atletas, o quizás los árbitros de primera división, o aquellos que teníamos conciencia de que había que estar cerca de las jugadas. Nuestra preparación física era bastante de alto rendimiento. Sin embargo, no es suficiente, porque lo que se necesita, además de una muy excelente preparación física, es una adecuada movilidad en el terreno de juego. Hablo de dos competencias, de una preparación física y de una interpretación del juego. Ese es transversal, un punto transversal que deben tener todos los árbitros. Otro punto son las inteligencias múltiples con resiliencia. Es decir, las inteligencias múltiples son, ya hablamos de ellas en otra ocasión, son 12 tipos de inteligencia. Todas son importantes, sin embargo, es importante tener una resiliencia, y hablaremos después de este concepto, porque en el terreno de juego, constantemente al tomar decisiones, en algunos momentos no tomamos las decisiones adecuadas, y si no tenemos ese concepto de regresar a la tranquilidad, y no tenemos claro cuál es el concepto de resiliencia, nuestras inteligencias múltiples nos pueden llevar a cometer más errores. Y por último, que son importantes dentro de las competencias transversales, es la toma de decisiones con sentido común. Es decir, hay todo un trabajo, toda una teoría de cómo se toman decisiones y se solucionan conflictos, pero toda esta toma de decisiones y solución de conflictos requiere de un sentido común. Si no se tiene sentido común, la solución de conflictos se nos hace muy compleja. Anteriormente se hablaba mucho en las charlas de los cocos. ¿Qué son los cocos? El trabajo en equipo. No sé si actualmente se hable mucho de la concentración, comunicación,
coordinación, cooperación y confianza. Esos son los cocos. Son elementos muy importantes en el trabajo de equipo. Todo lo que acabo de hablar tiene una secuencia que veremos más adelante. Hasta aquí queda claro la exposición. Me quiero regresar después de estas competencias que debe tener el árbitro. En la siguiente lámina vemos lo que son los valores y el código de ética. Yo hablaba de que todo esto tiene, los valores tiene un aspecto importante para que el árbitro se desarrolle adecuadamente, pero no es suficiente con que solo el árbitro tenga valores. Se necesita un código de ética, pero un código de ética que debe existir para el cuerpo arbitral, para los entrenadores, para los jugadores. Hoy cuesta mucho trabajo que haya un código de ética en nuestra liga de fútbol profesional en términos generales. ¿Por qué expongo esto? ¿Por qué creo que es importante hablar del tema? Porque esto se transmite al sector amateur. Hoy vemos que a los baloneros al equipo local rápidamente le dan el balón al equipo visitante y ya ha habido conflictos. No, creo que se debe trabajar en toda liga, amateur o profesional, en un código de ética. Debe de erradicarse los vicios que llevan generalmente a violencia, agresiones, desorden en el desarrollo del trabajo. Entonces el árbitro necesita estar acompañado de un código de ética de grupo y de liga. Eso creo que es muy importante. El siguiente punto, lo veríamos en la siguiente lámina, que es la personalidad, y es algo importante porque la personalidad fundamentalmente está está formada por el carácter, temperamento, las inteligencias, el concepto de inteligencia, la cultura y la educación. Esta es la personalidad. Destaca, desde mi punto de vista, el carácter. Un juez con carácter, puede haber dos tipos: el que lleva la fiesta en paz, todo tranquilo, pondré algunos ejemplos, que en este momento no es prudente, pero no todo el tiempo el árbitro puede ser de risa, de felicidad, de prudencia, sino que de repente un buen juez, como se destaca en el segundo párrafo del lado derecho, es aquel que guía, que tiene un sentido de justicia muy claro y que toma sus decisiones adecuadamente, independientemente de que pueda tener en el terreno de juego enemistad con algunos jugadores o no creencia de algunos jugadores, pero el buen juez es de buen carácter. Y el siguiente punto es el de la inteligencia. Las inteligencias múltiples empezaron a tener mucha importancia con Howard Gardner en su teoría de 1983, porque él habla de que no hay una sola inteligencia en el ser humano, sino una combinación de muchas inteligencias, que hay que ir avanzando en esas inteligencias. En la próxima lámina podemos ver precisamente este asunto de todas las inteligencias que se destacan. Howard solamente destacaba 9 de ellas, 12 de ellas. Yo destaco nada más la inteligencia lingüística, hablo para el arbitraje profesional, la inteligencia espacial, de las que ya hablamos, la inteligencia emocional, que no es más que la concepción del entorno, la inteligencia intrapersonal, lo que uno tiene en el interior, y el interpersonal, lo que uno tiene con los otros, con los del exterior. Si uno tiene inteligencia emocional, si tiene una introspección perfecta y conoce un poco de cómo se desarrolla el otro, puede tener puede tener tranquilidad o puede tener fuerza cuando es necesario. Si tiene esa inteligencia emocional, ya está con un punto adelante.
La inteligencia artificial, bueno, pues se habla actualmente de que el árbitro debe tener mucha relación con todo lo digital. Y la inteligencia social de la que yo hablaba hace rato es todo ese concepto de asuntos del público, los compañeros de trabajo, los jugadores, una inteligencia social. Y finalmente la inteligencia práctica, hay que saber cómo comportarse, y la inteligencia práctica tiene que ver con el sentido común. Si se tiene sentido común, se tiene una inteligencia práctica. Y pasaré un poco en la siguiente lámina al significado de la resiliencia. Resiliencia. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de la resiliencia? Porque la resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse. El árbitro constantemente está en esa circunstancia. Y si no se da cuenta de cómo reponerse, pues difícilmente va a poder actuar sin traer cargando el error constantemente. Para eso tiene que saber que los pilares de la resiliencia son muy sencillos de percatarse cuáles son, ¿no? En la parte derecha de la lámina vemos cuáles son esos pilares de la resiliencia. La moralidad, que ya hablaba yo de los valores, creatividad, humor, iniciativa. Hay que hacer algo en forma constante una vez que uno tiene un posible error o no necesariamente un error, sino una circunstancia grave. No sé si recuerdan aquella jugada en el fútbol profesional en el que se le rasga el muslo a el jugador del América, que se le abre y se ve gravísimo, y el árbitro se acerca y de principio no sabe si expulsar o no al jugador, y entonces empieza a tener conceptos bajos pilares de resiliencia, porque desde mi punto de vista le costó trabajo identificar que no era una circunstancia agresiva, fue una jugada circunstancial, pero con alto valor accidental, donde hay una herida muy grave. Entonces, habría que tener capacidad de relación, iniciativa de llamar a los doctores, en fin, hacer algunas cosas que todo árbitro profesional debe de tener muy claro. Bueno, todo árbitro profesional y amateur debe tener muy claro los pilares de la resistencia: humor, creatividad, valores, iniciativa, capacidad de independencia, introspección y de reacción. Ese punto, yo hablaba hace rato, debe estar muy ligado a las inteligencias, ¿no? Pasamos a la siguiente para poder ver lo que son la toma de decisiones en equipo. La toma de decisiones tiene 8 puntos. El árbitro debe de circunscribirse a lo que le corresponde. Después, no dejarse presionar. Tomar una sola decisión y ver o distinguir o hablar solo de la evidencia y no lo que a él le parezca que puede ser. Algo importante es aceptar el riesgo a decidir. Muchas veces la ley de la ventaja o cortar el juego o amonestar inmediatamente o expulsar inmediatamente, cualquiera de estas decisiones nos cuesta trabajo. Hay que arriesgarse a cualquiera de las circunstancias, dando ventaja, amonestando o expulsando, aceptando ese riesgo de que nos podemos equivocar y nos regresaríamos a la resiliencia. Para tomar sus decisiones debe incluir siempre una alternativa B, es decir, podemos amonestar o podemos expulsar, y en el transcurso, antes de reanudar el juego, poder cambiar la decisión. No es malo corregir, lo importante es que a veces nuestras emociones, los tiempos, las circunstancias nos llevan a tomar una decisión pronta, y lo que tenemos es la posibilidad de corregir. No es malo corregir.
es bueno, solo que hay que saberlo con las reglas en la mano, ¿no? ¿Cómo solucionar conflictos? Lo podemos ver, porque una cosa es tomar decisiones y otra es solucionar conflictos. La siguiente lámina nos puede ayudar muchísimo en hablar de lo que son las decisiones que nos ayudan a solucionar conflictos. Lo más importante en un árbitro es que se debe dar cuenta que existe un problema en el terreno de juego, que algo está pasando. Ese es un aspecto muy importante en el árbitro. Empieza a haber gritos, empieza a haber cosas, no se da cuenta los primeros minutos o en cualquier momento del juego que algo está subiendo del juego. Por ahí pasó algo en otro lugar, no lo vi. Entonces, debe darse cuenta que existe un problema, ¿no? Ahora, hay que encontrar cuál es el verdadero conflicto de ese problema. A lo mejor la jugada de anterior fue una jugada accidental, a lo mejor fue un golpe, a lo mejor alguien me puede ayudar a que me digan qué fue lo que pasó en esa jugada que yo no vi y entonces yo encuentro el conflicto. Me regreso. Primero, me doy cuenta de que existe un problema. Segundo, encuentro el conflicto y luego tomo decisiones. Estas decisiones son cueste lo que cueste. Es importante saber que si tengo que expulsar a alguien, lo tengo que expulsar. No voy a dejar que se quede en el terreno de juego. Para esto necesito tener el conocimiento claro de todas las reglas, ¿no? Y acompañado de un sentido común. Regreso mucho al tema del sentido común. Si no tengo el sentido común para aplicar la regla correctamente o hablar de esa cuestión de tolerancia cero o tolerancia y no tengo muy claro cuándo puedo ser tolerante o cuándo puedo ser tolerancia cero, pues entonces no voy a poder solucionar el conflicto, ¿eh? Y decía yo, así como cuando se toman decisiones, que debo tener varias posibilidades, ¿no? Escoger dentro de esas posibilidades la decisión adecuada. Por ahí hablaba en el curso que tomé para FIFA en 18, se hablaba de las jugadas naranjas, rojas, es decir, una jugada que para un árbitro puede ser roja, para otro puede ser amarilla. Hay jugadas que están en lo naranja que por las circunstancias puede decir, bueno, es su primer jugada, puede ser amarilla, pero la misma jugada puede estar cometida ya 2 veces y entonces esa jugada, aunque sea casi igual a la anterior, pues va a tener que ser roja. Hay que escoger la adecuada decisión de acuerdo a las circunstancias, a la tolerancia y al sentido común. Y por último, si todo esto no nos ayuda, podemos consultar, como en el caso actual del arbitraje profesional, que nos ayuda el VAR. Nos ayuda el VAR. Sin embargo, en el amateur también podemos hacer consultas. También podemos hacer consultas con nuestros asistentes y aunque no es muy recomendable, por ahí con alguna otra circunstancia que no mencionaré en este momento por cuestiones de tiempo, pero se pueden hacer consultas no necesariamente no solamente con los asistentes, aunque nuestra decisión sí va a estar basada en las reglas y en el sentido común. El trabajo, el siguiente, es la solución de conflictos. Podemos pasar a la que sigue. El trabajo en equipo. Este es anterior, trabajo en equipo. Esa página. Oiga, licenciado, aquí en esta cuestión respecto del trabajo en equipo, sabiendo que esto es muy, muy importante en el trabajo arbitral,
Estaba yo configurando alguna pregunta al respecto y en ese sentido, ¿cómo se coordinan las labores de todos los árbitros en el fútbol asociación para que no se obstruyan? Aquí daríamos solución más o menos a esta pregunta. Sí es importante, precisamente en lo que se habla del trabajo en equipo. Por ahí había un instructor, en este momento Agustín Morales, se llamaba el profesor, el instructor que teníamos, que era árbitro y después se convirtió en instructor. Él y otros instructores nos hablaron mucho de los mentados cocos. Decía, desde que el árbitro sale de su casa, tiene que comenzar con el trabajo de concentración. Si está concentrado desde que sale en lo que va a hacer y cuando llega con sus compañeros asistentes comienza esta planeación del juego con la concentración y se habla de vamos a estar concentrados, vamos a comunicarnos y si tenemos comunicación vamos a tener coordinación porque al estar comunicados nos vamos a ver y no vamos a tener equivocaciones en nuestra toma de decisiones, entonces va a haber una coordinación. Al estar bien coordinados vamos a poder tener una buena cooperación, vamos a poder cooperar entre nosotros para que salga bien el trabajo. Si todos estos conceptos de concentración, comunicación, coordinación y cooperación se dan, te voy a tener confianza. Si tú como asistente te me adelantas por alguna circunstancia, pero veo que estás concentrado, que hemos tenido buena comunicación, que no nos hemos equivocado y que hay una coordinación, voy a respetar tu decisión. Si veo que en algunos de ellos has fallado, yo como central, podré en algún momento cambiar tu decisión. No será lo más adecuado, pero es la mejor forma de que el cuerpo arbitral, tanto árbitro como asistentes, como cuarto árbitro y hasta en su momento con el VAR, podamos tomar las mejores decisiones. Es decir, creo que así debería ser actualmente. No sé en este momento cómo Katia nos pueda decir qué instrucciones se dan para que exista una respuesta desde el punto de vista profesional. Sí, claro. Bueno, partimos de que hoy en día las características del fútbol moderno pues nos llevan a que no solo basta con un árbitro que esté dentro de la cancha, ¿no? Se necesita de todo el equipo arbitral para tomar las decisiones. Esto significa que hay dos asistentes más y un cuarto árbitro que también toma un papel fundamental en el fútbol moderno, ¿no? En cuanto a cómo se da esta coordinación entre los equipos del miembro arbitral, que resulta ser de suma importancia para un buen desempeño dentro del juego y llevar al máximo esta justicia deportiva, es la planeación de juego, ¿no? Acá en el profesional siempre tienes que planear tu juego con base en las características de tu equipo arbitral, en las características de los equipos a los que tú les vas a arbitrar y con esto la conjunción de elementos que tienen que ver con las reglas de juego. El árbitro siempre comparte con sus compañeros cómo a él le gusta trabajar dentro de la cancha, ¿no? Los demás se tienen que adaptar a esa forma de trabajo del árbitro, obviamente siempre en esta cooperación, coordinación y confianza, ¿no? Pero en esta planeación de juego se establecen las bases claras que se van a llevar a cabo dentro de un partido, ¿no? Y es la base de que un juego salga bien para el equipo arbitral o pueda salir con algunos errores si no se coordina bien esta parte, ¿no? Entonces es importante esta conjunción, retroalimentación que hay en la planeación entre el árbitro, sus asistentes, el cuarto árbitro y también contamos con la presencia de un asesor, ¿no? Un asesor que es quien va a motivar tu trabajo, quien lo va a calificar y quien te va a dar sus puntos de vista terminando tu encuentro, ¿no? Entonces todo esto se vuelve parte del fútbol profesional hoy. También se da en el amateur en ciertas categorías. Recordemos que todo se trabaja en categorías, pero es de suma importancia, ¿no? No podemos dejar el trabajo en equipo fuera como un elemento trascendental para el trabajo del árbitro. Oye, Katia, y aprovechando, en tu experiencia, cuando ha habido algún tipo de error y ahí cómo se ayudan entre ustedes, ¿esto lo ven ya hasta el tiempo de descanso o lo ven hasta el final del encuentro?
o durante el encuentro hay alguna manera de comunicarse para poder arreglar este tipo de situaciones. Sí, el error pues es un elemento latente, ¿no? Dentro del terreno de juego, no solo en el árbitro, sino en los propios futbolistas, en los propios directores técnicos, ¿no? La desventaja que aquí tiene el árbitro es que pues, es quien imparte justicia, ¿no? Y un error de esta magnitud pues resulta ser muy, muy grande dentro del juego, ¿no? Así como los equipos o el director técnico va modificando su planteamiento táctico de acuerdo a lo que se le va presentando en el juego, así un árbitro, ¿no? Si un árbitro tiene un error al minuto 1, puede que sea consciente de su error porque él mismo lo procesó dentro de su cabeza y dijo, me equivoqué, lo único que le queda es la adaptabilidad, seguir adelante y continuar, ¿no? Con el apoyo de todo el equipo, con la comunicación, a veces tenemos sistemas de comunicación, a veces no, pero hay pausas dentro del juego en donde nos pueden ayudar. Si rompemos tantito esa concentración dentro del juego y un miembro de nuestro equipo nos habla y nos dice, a ver, ya pasó lo que sigue, vamos a continuar porque faltan 85 minutos más, ¿no? Hay veces que sí, en el medio tiempo puede que sepas de tu error, que no supiste durante todo el primer tiempo, pero igual tienes que salir a flote y continuar con lo que viene, ¿no? Si hay un apoyo de todo el equipo en este sentido, ¿no? Y finalmente, con base en los errores, uno va progresando, ¿no? Si uno no comete ningún error dentro de la cancha, pues va a ser imposible que llegues a ser un buen árbitro porque nunca has tenido ese aprendizaje del error dentro de la práctica, ¿no? Entonces, es de suma importancia, el error a veces es visto como algo malo, pero siempre hay que verlo como algo positivo que mejorar y con qué continuar hacia adelante. Sí, porque los errores son parte del juego. Se equivoca, como decías hace rato, se equivoca el portero, se equivoca el delantero, etcétera, y el juego sigue. Igual el árbitro se equivoca y como yo hablaba hace rato de la resiliencia, pues si la conozco, si sé de eso, hay que seguir adelante, ¿no? Correcto. Yo creo que nos faltaría un punto más que se refiere al líder, al saber, al liderazgo, ¿no? De que el líder no es fácil hablar de que se pueda ser líder. No sé, no hay en este momento, a pesar de todos los estudios que hay, si es nato o se aprende. Sí hay ya teorías que hablan de que se tienen conceptos hasta genéticos de ser líder en la vida, pero quien no los tenga, esos genes de ser líder, podemos, desde el punto de vista de la actuación de las personas, debemos de tener claro qué es el poder y qué es la autoridad. No desde el punto de vista estrictamente de derecho, porque ahí a lo mejor Katia puede tener claridad, mucha claridad en estos conceptos de poder y autoridad. Yo voy a hacer la distinción en que el poder es la facultad o la habilidad o la capacidad de autorización que nos dan. Es decir, cuando nosotros recibimos una cédula, lo que nos dan es el poder de ser árbitros. Yo recibo una cédula, ya soy el árbitro del partido, tengo el poder de aplicar la autoridad, de aplicar la justicia, etcétera, ¿no? Pero la diferencia para mí entre poder y autoridad es que una cosa es que me digan que yo puedo ser el árbitro y otra, cómo voy tomando mis decisiones y van surtiendo efecto. Desde que yo llego, cómo llego, si llego impecable, bien vestido, con la percha del árbitro, ya es diferente a que me dieron la cédula y soy el árbitro, a empezarme a ganar la autoridad, a empezar a que la gente vaya haciendo lo que tiene que hacer con mi sola presencia, ¿no? Es decir, se construye en cada una de nuestras decisiones nuestra autoridad ante los demás. Entonces,
el líder debe tener muy claro que una cosa es que yo tenga el poder de hacer las cosas y que yo vaya construyendo la autoridad, mi reflejo de personalidad permanente, ¿no? Y pues precisamente esto nos lleva a mi concepto de mística deportiva, ¿no? En el que yo hablo de que es el estado de compromiso que guarda una persona con un sentido de superación permanente, con valores constructivos, conocimientos de técnicas y reglas, y tener un carácter o una personalidad justa, con buen carácter, buen temperamento, buena inteligencia, buenas costumbres y buena educación. Con lo que esto nos podría ayudar a construir lo que es la identidad holística de un juez deportivo, ¿no? Y a mí me gustaría que a partir de ahorita nos hablara Katia de lo que eh, eh, todo de lo que hemos venido hablando es de el arbitraje profesional, pero en términos generales, desde una concepción general, completa y para todo tipo de árbitros. Pero hay en mi concepción, en mi experiencia, hay arbitraje europeo, sudamericano, hay diferentes tipos de arbitraje. Creo que sería bueno conocer en este momento cómo se prepara el árbitro profesional mexicano. Eh, la siguiente lámina nos puede ir ayudando, y aquí me gustaría que con su experiencia actual, Katia nos diga cómo es esto de cómo se prepara actualmente el árbitro profesional mexicano. Sin querer apresurarlos, nos quedan escasos 4 minutos, a ver si podemos ir concretando las ideas aquí. Una Sí, disculpa. claro. Sí. Bueno, ya fue muy vasto el licenciado Horacio y una nutrida intervención en cuanto a la parte teórica, y podemos pasar a los ejemplos de la práctica bajo mi experiencia, con base en mi experiencia. Primero que nada es preguntarnos cómo es el fútbol hoy, ¿no? El fútbol moderno es muy diferente al fútbol que teníamos antes, ¿no? Los sistemas de juego tácticos han cambiado mucho, ¿no? Por decir un ejemplo, ya no se juega el 4-4 2, que era el clásico, sino que ahora hay muchos sistemas de juego, ¿no? Que también el árbitro tiene que entender. Es un fútbol muchísimo más rápido en cuanto a la preparación de los atletas. Existe ya la televisión, en donde hay muchísimas cámaras dentro de un terreno de juego, los medios de comunicación que le dan seguimiento a los juegos, las redes sociales con las que contamos hoy, el uso de las tecnologías en cuanto al mismo VAR, que solo cabe destacar que en el país solo se usa en primera división, el rendimiento de los jugadores. Hay sistemas electrónicos que ya miden el rendimiento tanto de jugadores como de nosotros árbitros, y todo esto necesita que el árbitro modifique su actuar y su forma de trabajo, ¿no? Es una preparación integral que yo puse aquí, que es constante, que es basada en estos elementos, que es la psicológica, la física, la nutricional, la técnica, la académica y la teórica, ¿no? Cada uno de estos tiene sus bemoles, tiene sus características propias. Si pasamos a la siguiente, por favor. En cuanto a la preparación psicológica, ya también el profesor Horacio ya habló de eso anteriormente. Nada más me gustaría mencionar aquí que el trabajo en equipo es una de las características clave aquí, la resiliencia, que es afrontar ese error que yo tengo, los valores, porque también trabajamos con un código de ética que tenemos que llevar tanto dentro del terreno de juego como fuera, ¿no? Un juez deportivo es juez deportivo las 24 horas del día, ¿no? No solo durante sus 2 horas que está en el terreno de juego, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. La parte física, ¿no? Si nos preguntamos por qué tanta exigencia en esta parte física, bueno, el árbitro tiene que estar preparándose los 7 días de la semana, tiene que presentar unas pruebas físicas que está basada en 3 diferentes. Una es el yo-yo test, que es correr en 20 metros de ida, 20 de regreso, llegando a un nivel 18.2, que obviamente va cambiando la velocidad conforme van avanzando los niveles. El yo-yo test dinámico, que es en toda la cancha, que también son sprints de 40 metros en toda la cancha.
y que hoy en México se exige el 18.9 para poder arbitrar tanto varones como mujeres, ¿no? El intermitente, que es vueltas a la pista de 400 metros, en sprint de 75 metros, ahí son vueltas, 10 vueltas en total, y la velocidad, que es súper importante, que en los árbitros son 40 metros en menos de 6 segundos, mientras que los asistentes son 30 metros, si no me equivoco, en menos de 5 y cachito, ese sí no lo tengo bien el dato, y el entrenamiento invisible y visible, ¿no? El descanso de la semana, entrenar los 5 o 6 días por semana, la resistencia aeróbica, velocidad, resistencia a la velocidad, coordinación, agilidad, fuerza, y el uso de la tecnología con monitores, ¿no? Hablamos de que ahora también se mide el desempeño físico del árbitro a través de monitores, ya sea relojes, ya sea aparatos específicos que los entrenadores le dan al árbitro para poder medir su rendimiento, ¿no? Pasamos a la que sí. Katia, ya estamos en el tiempo. ¿Podríamos Okay. resumir? Sí, bueno, en resumen, tenemos que el árbitro hoy en día profesional mexicano pues se prepara en muchísimos aspectos, ¿no? No hay que dejar fuera tampoco la parte académica y la parte del idioma, que resultan ser muy importantes para el desempeño, ¿no? Y el conocimiento base, que son las reglas del juego, ¿no? Y la parte nutricional, que es muy importante también. Una disculpa, sin embargo el tiempo nos comió. Yo creo que vamos a tener que tener otra oportunidad para hablar sobre estos temas tan importantes que estabas detallando, Katia, y pues fue un gusto estar con ustedes. Les agradezco muchísimo su intervención y nos vemos en la próxima transmisión y espero que no tardemos para programar otra con ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias.